Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el primer libro de los Reyes, Melahim. Primer libro de los Reyes, capítulo 2. Entonces el capítulo 1 ya habíamos visto el problema que hubo con Adonías, que quiso usurpar el trono. ¿Por qué usurpar? Porque David tenía que designar quién iba a ser el rey. Mientras el rey vive, él sigue siendo el rey. No importa si está viejito, si no puede más moverse. Mientras el rey vive, él es el rey. Y él tiene que decidir quién le va a suceder, quién va a reemplazarle. Pero claro, hay una tradición, una costumbre o ¿cómo se puede explicar? Algo tradicional que generalmente el que sucede al rey es su hijo mayor, el primogénito, y ya que murió el primogénito, después el segundo, murió el segundo, quedó el tercero, y en este caso el cuarto hijo, porque los tres primeros, o sea, dos murieron y una era mujer, el cuarto era Adonías. Entonces él automáticamente sintió, yo debo ser rey, sin pensar la voluntad de su papá. Por tanto, eso se convirtió en una rebeldía. Y casi fue castigado, pero Salomón decidió perdonarle la vida, ¿no? Con tal de que se porte bien, habíamos dicho. Y bueno, y ahí había terminado. Y finalmente David, ante todas las personas, consagró y ungió a Salomón como rey de Israel. Ahora, en el capítulo 2, ¿qué aparece? Vamos a ver, dice, llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y vamos a quedar en ese texto un ratito, ¿no? Va para el camino de todos en la tierra. Va para peaje y sé. El camino de todos en la tierra. Todas las personas que viven en este mundo, sean bondadosas, sean argelados, sean orgullosos, sean carnales, sean pobres, ricos, todos van a tener el mismo destino y el mismo final. Eso es algo de que nadie va a poder escapar, sea el más sabio de los sabios, sea el más inteligente de los inteligentes, el hombre más poderoso, el hombre que... todo. Y ustedes van a ver que hay hombres que se sintieron ya casi Dios en la vida, ¿no? En nuestra época nomás, como Hitler, también el emperador de Japón, él se consideraba un dios. Muchos líderes musulmanes se consideran también mensajeros del top de Alá. El Papa se considera el representante del Mesías en la tierra, ¿no? Se consideran personas muy especiales, tanto que otras personas se sienten muy inferiores delante de él. Pero fíjense que David, un hombre conforme al corazón del Todopoderoso, está diciendo que yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Vamos a ver un texto, Hebreos capítulo 9, para saber un poco de qué se trata eso del camino de todos en la tierra. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Fíjense y atiendan muy bien. 9:27. Y de la manera... Fíjense que dice ahí que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí sale la palabra está establecido. Quiere decir que alguien
decretó que el hombre debe morir una vez y después presentarse ante un juicio. Esto es lo que David está entendiendo acá. Yo sigo lo que fue establecido por el Creador. Tengo que dejar esta vida, pero un día voy a presentarme ante un juicio. La persona que conoce el plan de Dios, que conoce la voluntad de Dios, tiene que saber que existe dos caminos para cada persona. Uno, el que todos saben, que nadie puede negar. ¿Cuál es el primero? Tenemos que morir. Y el segundo, el juicio. Ese es lo que muchos han olvidado. Por eso es que en esta vida se olvidan de que va a haber un juicio, de que va a haber un momento en que van a ser juzgados y condenados por la vida que han llevado, por la vida que han hecho, por todo lo que han hecho. Entonces, está establecido. Ahora, ¿cuándo se estableció esto? ¿Y quién estableció? Hay un texto que nos va a decir. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ustedes ya saben la historia de Génesis capítulo 3. Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás el día que de él comieres. Le dijo, ciertamente remanota. ¿Sí o no? En seco, y te hizo, en seco le dijo. Y bueno, Adán aceptó, pero después apareció una voz misteriosa que le obligó, le convenció, le empujó a desobedecer a Dios. Y al final comió lo que no tenía que comer. Transgredió un mandamiento de Dios. Desobedeció lo que Dios le había dado como ordenanza y como pena, que era la muerte. Por tanto, tiene que cumplirse la palabra de Dios. Entonces podemos entender que esto que fue establecido para todo hombre, que muera una sola vez y después de esto el juicio, empezó ahí en el huerto de Edén. Porque no había otro hombre antes de eso. Y vamos a ver qué dice el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste, y ahí está bien claro cuál es la razón por la cual vino la muerte a la humanidad. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, mandamiento. Acá aparece la palabra mandamiento, misbot. El primero que empezó a quebrar un mandamiento. El resultado de quebrar un mandamiento, la muerte. Por cuando te mandé diciendo, no comerás de él, ¿qué dice ahí? Maldita será la tierra por tu causa. La palabra maldita quiere decir, me desentenderé de ellos. Ya no voy a mantener relación con ustedes. Quedarán solos. Quedarán a su suerte, algo así significa. Y esto le alcanza a todos porque él era el primer hombre y todos los que van a salir de él van a recibir la misma maldición. ¿Entienden, no? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Todo esto son decretos. Hay que entender que acá el Todopoderoso está decretando lo que desde ahora en más va a ser el hombre. Por eso es que así se tiene que vivir. Por eso es que se tiene que trabajar, se tiene que así procurar, se tiene todo, porque ahí se decretó. ¿Sí? ¿Entienden, no? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué quiere decir esto? Yo te formé del polvo, hice un ser viviente, le di mi aliento de vida, pero ahora mi aliento de vida acabo de sacarlo, entonces te queda otra vez como un ser que volverá al polvo. Tu vida está limitado. Y ahí es donde podemos entender que nosotros empezamos a tener esta vida mortal, que se va deteriorando con el tiempo. Y lo que hace que nosotros vivamos es la sangre. En la sangre está nuestra vida. Y en la Biblia dice que para que viva el hombre, Él le sopló aliento de vida. Así está escrito, ¿no? Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Quiere decir que ese aliento de vida era lo que hacía que tengamos una relación perfecta con Dios. Habiendo decretado ya Dios para el hombre que volverás al polvo, quiere decir que lo que le va a sacar es ese aliento de vida, entonces se vuelve a convertir polvo. Y eso es lo que ocurre. Cuando dejamos de respirar, automáticamente nuestro cuerpo se convierte en polvo, desaparece. ¿Entiende entonces esto? Esto fue el decreto. Y después, claro, hay toda la historia de cómo recuperar todo eso. Pero esto estamos entendiendo para ver lo que David acá está diciendo. Yo sigo el camino que siguen todos los hombres, todos los de la tierra. Volver al polvo. Pero, claro que antes de eso, él preparó su vida, ¿no? Porque dos cosas se decretó. ¿Cuál era uno? Muerte, y el otro, juicio. Entonces, para que vos puedas estar en el juicio y ser hallado inocente, entonces Dios preparó todo un camino para ese hombre. Y eso es lo que ahora David le va a explicar a su hijo Salomón. Para que cuando estemos en el juicio podamos ser hallados inocentes, podamos ser hallados correctos, justos. El Padre dio la posibilidad de volver a recuperar nuestra vida antigua. Pero lo decretado en el tiempo de Adán ya no podemos superar. Sí o sí tenemos que volver al polvo de la tierra. Bueno, volviendo a Reyes. Versículo 3, ¿no? Versículo 3. Guarda los preceptos que el Eterno tu Elohim andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes y todo lo que hagas en todo aquello que emprendas. Entonces, el único consejo que le está dando, decimos único, pero importante, que le está dando David a su hijo Salomón es que guarde todos los mandamientos, preceptos, testimonios que están establecidos en la ley de Moisés, en la Torá. O sea, en síntesis le está diciendo, obedece la Torá, sigue lo que dice la Torá. Pero para entender muy bien qué es lo que le está explicando, vamos a ver, porque nosotros tenemos que aprovechar esta ordenanza para entender qué es lo que le está diciendo. Versículo 2 decía, yo sigo el camino de todos los hombres en la tierra, esfuérzate y sé hombre, le decía, ¿no? Esfuérzate y sé hombre, más arriba. ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué es para la gente ser hombre? ¿Esa? Hombre, en la definición bíblica, es alguien que hace lo que establece la Escritura. En una familia, el hombre es el que guía con la palabra a los miembros. Ese es hombre. O sea, un hombre que no puede guiar, no puede poner instrucción en su casa, disciplina, no puede encaminarlo hacia lo correcto a su familia, no tiene ese nombre de hombre. Duro eso, ¿no? Entonces, imagínense nuestra sociedad. Padre de familia que no se preocupa por su hijo ni por su esposa, se la pasa tomando, se la pasa pensando en otras cosas, en vanidades, pero se autocalifica, soy kumba. Falso es. El hombre que no se preocupa por el alma de su familia, por la correcta dirección de su familia, es un ser nomás que está ahí. Eso es importante entender. Entonces, cuando vemos que David le dice a su hijo, sé hombre, él aprendió de sí mismo. Recuerden que David cometió muchos errores cometió, y Dios usó todos sus errores para enseñarle al pueblo las cosas correctas, las cosas incorrectas, y para que ahora le pueda decir a su hijo que está bien. Sé hombre, hijo, guía a tu familia, guía al pueblo con la instrucción de Dios. Eso es ser hombre. Y ahora sí, guarda los preceptos del Eterno. Ahora, caminos, dice, ¿no? Guarda los preceptos del Eterno, tu Elohim, andando en sus caminos. Esa palabra caminos significa estilo de vida. Cuando uno quiere saber
los caminos del Padre quiere decir un estilo de vida. Quiere decir que para saber ese estilo de vida, tenés que saber cómo quiere que ande, cómo quiere que hable, cómo quiere que te comporte. Entonces, si yo quiero andar en sus caminos, tengo que conocer su palabra, su ley, su instrucción. Yo no puedo hacer las cosas que el Padre quiere si no sigo su camino. Y después sale estatutos, decretos y testimonios. Ahí sale, a ver, estatutos y mandamientos. Mandamientos son todos son mandamientos. Cuando nosotros vemos la palabra mandamiento, entra todo, misbot, todos son mandamientos. Pero hay una pequeña diferencia entre estatutos y decretos y testimonios. Tenemos que saber eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Cuando dice estatutos, decretos y testimonios. Estatutos, en hebreo jukim, son mandamientos que no tienen lógica. Es como que te dice que haga, pero no sabe muy bien por qué. Pero ya ponte a. Esos son estatutos. Por ejemplo, las leyes dietéticas. No comerás, no comerás. En aquel tiempo ellos no podían saber exactamente por qué no tenían que comer tal alimento. Hoy en día nosotros, gracias a la tecnología, a los descubrimientos, podemos saber, ¿no? Podemos saber lo que Dios ya sabía años atrás. Pero ellos simplemente le dicen, no comerás, no comerás. No harás tal cosa, simplemente no tendrás imágenes, no sabemos por qué, simplemente no quería. No harás tal. Entonces, mandamientos que parece que no tenían sentido, pero el Padre sabía por qué. Y a la larga iba a ir entendiendo. Esos son los estatutos. Y después tenemos los decretos. ¿Qué es lo que ha sido decretado? Son mandamientos lógicos, que al decirnos no hay necesidad de preguntar, ¿y por qué eso no tengo que hacer? ¿Me entiendes, no? O sea, hay mandamientos que podés preguntar. Por ejemplo, no hay que comer tales animales. Vos podés preguntar, ¿por qué? ¿Qué problema hay? Y en ese tiempo, porque Dios no quiere, simplemente no quiere. Ahora, los mandamientos, los estatutos, son mandamientos que al decirte el mandamiento ya voy a entender por qué no. Por ejemplo, no robarás. A ver, pregunten un poco, ¿y por qué no? Yo le estaba haciendo un perjuicio. A ver, no matarás, por ejemplo. No matarás, podés preguntar por qué no. Claro que no, porque es lógico, ¿no? Entonces, esos son los decretos, mandamientos que ya por algo está diciendo, ya vos entendés fácilmente, no son complicados. Y los testimonios son acontecimientos importantes que el Padre hizo con su pueblo que quedaron como para enseñarnos algo. Cuando fueron liberados de Egipto, cuando recibieron los 10 mandamientos, ¿no? Shavuot, Pesach, cuando empezaron a traer las cosechas, cuando vivieron los israelitas en el desierto 40 años en tienda. Entonces, a través de esos acontecimientos, esos testimonios, se establecieron algunos mandamientos recordatorios. Esos son testimonios. Entonces, testimonio es la vivencia que el pueblo tuvo con el Todopoderoso y queda con nosotros para compartir. En la Biblia dice que quienes entrarán a la tierra prometida, ¿no? En el lugar santo, los que tienen el testimonio de Yeshua, así dice, ¿no? Y guardan la palabra de Dios. Entonces ahí podemos entender testimonio de Yeshua. ¿Qué quiere decir? ¿Qué era testimonio? Acontecimiento que ocurrió que ahora vos tenés que usar para tu vida. ¿Qué dijo Yeshua? Las palabras que yo les hablo son vida. Entonces todo lo que Yeshua vivió, experimentó, los milagros que hizo, lo que estuvo compartiendo con sus apóstoles, era una enseñanza para que nosotros podamos recordarle y seguir sus caminos. Una de las cosas que él ordenó hacer, ¿cuál era? La fiesta de Pesaj, ¿no? En memoria suya. Si él ordenó que hagamos cada año la fiesta de Pesaj, Pascua, y la fiesta de Pesaj es la primera fiesta, quiere decir que ordenó que hagamos todas las demás fiestas. Si él hubiera ordenado solamente recuérdense de Shavuot, quiere decir que los demás no eran necesarios. Pero si empezó con Pesaj, Pascua, cada año, quiere decir que es un ciclo que tenemos que seguir. Esos son testimonios. Entonces, el que nosotros estemos haciendo las festividades, el Shabbat,
El Shabbat también es un testimonio, porque la Biblia dice que después de que creó todo Dios, el mundo, el séptimo día reposó. Así dice, ¿no? Bueno, todo este acontecimiento que estamos haciendo representa un mandato de vivir lo que el Padre vivió, lo que su pueblo vivió, lo que los patriarcas vivieron. Eso es lo que nosotros hacemos cuando guardamos el Shabbat, cuando celebramos la fiesta, cuando nos reunimos como grupo. Creo que quedó claro, ¿no? Testimonios, estatutos y mandamientos. Bueno, continuemos. Versículo 4. Esto es lo que tiene que hacer de la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. Para que confirme el Eterno la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de esa. Bueno, en el versículo 4 le está diciendo que esto fue lo que Dios me prometió. Hay una cosa que hay que entender, que vamos a entender ahora. La gente se pregunta, ¿por qué si yo sirvo a Dios, me voy al culto, me voy a la iglesia, creo todo lo que dicen, pero por qué no veo cambio en mi corazón ni en mi vida, ni no veo prosperidad en mi camino? Porque hay que entender muy bien que cuando David le hablaba de estas cosas, le hablaba que va a haber momentos en que va a haber decadencia, que vas a caer, que vas a querer tropezar. Entonces, ¿qué te parece si vos te estás yendo bien con vasos así, llevando para allá para servir a alguien de gaseosa, y te va bien, pero de repente te tropezás y caes? Vos, con todos los vasos y la gaseosa, ¿podés levantarte otra vez, agarrar todos los vasos y continuar? ¿Podés hacer eso o no? ¿No entienden lo que dije? Te vas con tu bandeja de gaseosa, con tus vasos de vidrio, ¿no? Para servir allá. Te vas caminando, pero te tropezas, ¡pah! Y cae, ¡plah! ¡Plah! ¿Podés levantarte otra vez, agarrar tus bandejas, agarrar tus vasos y continuar el viaje? ¿Podés o no podés? No, ¿por qué? Oye, calabazo, oñeje la gaseosa. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Levantarte, primero limpiar todo ahí, solucionar eso y regresar otra vez desde el principio, volver a conseguir, y ahí tu vida se retrasa. Entonces siempre hay que entender que los tropiezos producen retraso. Cuando una persona, no, por eso un mozo, un servidor, no puede caminar nomás hacia la bilonga, tiene que caminar con seriedad, con tranquilidad, con seguridad, con atención. El camino del Todopoderoso, de Elohim, es con atención. Si una persona, por ejemplo, una festividad muy importante, se divirtió muy bien, la siguiente, no tengo tiempo, ahora estaba ocupado. Un Shabbat muy importante, otro Shabbat ya no. Una reunión sí, otro no. Un día sí, un día... se va atrasando. Yo cada culto estoy predicando la Escritura. Cada culto. Y no retrocedo. No, el que no estuvo, ya avanzaba. ¿Sí o no? Avanzaba. Esa es la manera en la vida de creencia que uno tiene que avanzar. Tiene que avanzar. Si retrocede o se cae un ratito, retroceder puede ser, porque puede retroceder todo así. Pero vos retroceder y podés pues zangarte, como dicen, ¿no? Hay que tener cuidado. Con mucho cuidado ir hacia adelante. Bueno, para que todo lo que haga y todo aquello que emprenda te salga bien. Lo mismo que le había dicho el Todopoderoso a Josué cuando iba a entrar a conquistar la tierra prometida. Y ahí, para que confirme el Eterno la palabra que me habló. Eso fue lo que le habló Dios, que no faltará nadie en el trono. Ahora, consejo que le da David a su hijo. Al primero es los mandamientos, ni atendé que los mandamientos. Vamos a ver a medida que estudiamos la Escritura si Salomón hizo eso. A ver si hizo. ¿Y sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia? Que hizo
a dos generales de ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Fíjense que antes de morir David, le hace recordar a Salomón, en atendé que pecaraí se sobrino Joare, péate traidor. Aunque nunca atentó contra David, pero la última vez ya estuvo con Adonías, quiere decir que estaba atentando contra David. Él en tiempo de paz mató a Abner y a Amasa. Los dos eran generales. Uno era general de Saúl y el otro fue general de Absalón. Cuando ya terminó la guerra, cuando ya David hizo paz con ellos, él por su propio deseo los mató. Hay que entender muy bien este punto. Hay personas que siguen al Mesías, pero tienen su propio punto de vista. Esto quiere decir, no quiere decir que entienden de otra forma la Biblia, sino creen en el Mesías, pero piensan que la Biblia no es suficiente para guiarme. O sea, lo que dice, yo no necesito hacer lo que dice la Escritura. Yo también puedo hacer lo que me parece correcto, saliendo de la Escritura. Estamos hablando de ese punto. Saliendo de la Escritura. Este tipo de personas no son de fiar. ¿Por qué? Porque aunque te diga que cree en el Mesías, te diga que cree todas las cosas, pero si no puede sujetarse a la palabra, ¿cómo puede hablar con él seriamente? Puede hacer cualquier cosa, pero hermano, la Biblia dice, no, pero uno no tiene que hacer tanto caso a la Biblia. Ahí ya está, ahí ya fuimos ya. Entonces lo que David le está haciendo entender a Salomón, Abner no cree la Escritura. Mató a traición. Él no fue un crimen, o sea, no es una muerte en batalla, sino fue un asesinato. Lo que en la Biblia dice, no matarás. ¿Me entienden, no, este punto? Y último, quiso rebelarse contra el rey. Quiere decir que por más que toda la vida estuvo con David, nunca la palabra del Todopoderoso entró en su corazón. Vemos esto en la gente. Oítan en die, ojasatan en die, pero atendé muy bien si hace o vive lo que la palabra dice. Eso es. Estamos estudiando la Biblia, ¿no? La Biblia, ¿para qué le dije que era este libro de Reyes? Para reflejarnos cómo tiene que ser y cómo va a ser la vida de alguno y cómo no hay que hacer. Entonces, esto nos va identificando si yo estoy en esa onda o los que están a mi alrededor. Jaque, me atendé más, que y coina. Bueno, ya le estaba advirtiendo entonces sobre Joab. Dice ahí, los cuales mató derramando tiempo de paz, la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, dice. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Vas a hacer que muera. No sé cómo está tomando Salomón esto, porque David le perdonó a Joab, pero vos no le vas a perdonar. Quiere decir que vos podés escaparte por tu astucia de un juicio o de alguien, pero va a venir alguien que va a establecer otra vez el juicio y de él no te vas a escapar. Recuerden que Joab se aprovechaba de David porque David tenía un corazón muy misericordioso, además era su pariente, era su compañero de batalla y se aprovechaba de eso. Hermano, hay muchas personas que se aprovechan. No, hermano, tranquilo, utiliza ese corazón, pero va a venir un día alguien que no va a mirar más eso, que va a hacer justicia. Nosotros no tenemos que usar la astucia para seguir el camino de Dios, engañando a una persona, como siempre se hace alguno, estafando, mintiendo, como se dice, hermano orobe. ¿Conocen esa famosa frase, hermano orobe? Y al final termina decepcionando. Un hermano puede ser que te perdone, puede ser que deja nomás, pero un día alguien va a hacer justicia, va a venir y va a cumplir lo que es correcto. Eso uno tiene que saber. Por más que alguien no me diga nada, me perdone, tengo que saber si lo que yo hice está correcto o no es correcto. Es fácil cuando uno comete cosas injustas
hace cosas injustas y otros no le dicen nada o le perdonan, vos quedarte con, ya estoy perdonado. Vos tenés que reconocer si está bien o no. Y lo que hace Dios, en el caso de David, lo que hacía era observar. Después de que Joab fue perdonado, cambió su vida, cambió su manera de ser. Aunque nosotros no le consideramos culpable, pero él entendió, se humilló. Notó David que no hay cambio en su corazón. Eso es triste, ¿no? Pero así es la vida de una persona. Parece que cambió o aceptó la misericordia, los perdón, pero su corazón siempre está con corazón de vengarse. Que Salomón peare. Vean de descuidada. Más a los hijos de Barzillai, Galaadita, harás misericordia que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Hablamos también cuando estuvimos estudiando Samuel de Barzillai, un hombre ya anciano, mayor de Lodebar. En el momento en que David estaba en peor situación, ¿qué hizo él? Trajo comida, trajo víveres, trajo para todo el mundo. Ven ustedes que David, cuando está dando su consejo a su hijo, le advierte de quién tiene que cuidarse y también a quién tiene que agradecer y considerar. Esa persona que te sirvieron, te ayudaron sin ningún beneficio acá, porque Barzillai no quería nada. ¿Se acuerdan que David le ofreció? Venía al palacio conmigo, te voy. No, yo no necesito más nada. Todo lo que hago es por amor al rey y por mi deber. Yo ya soy viejo, yo quiero vivir en mi tierra. No hacía porque quería algún beneficio. David vio esto en el corazón de Barzillai. Este sí es un hombre de fe. Este es un hombre que realmente vale la pena considerar. El Padre está viendo nuestra vida. Estas personas que sirven con todo corazón, no importa si no reciben nada a cambio, pero están sabiendo que hacen para el Señor. ¿Ustedes creen que el Padre, el Todopoderoso, no le tiene en cuenta? Le tiene en cuenta. Pero esa persona que está haciendo todo con astucia y escapándose de ahí, también le tiene en cuenta. Como jetan de ore. Tarde o temprano vas a cubrir todos tus deudas. ¿Entiendes? Entonces, Barzillai, tienes que hacerle misericordia. También tienes contigo a Simei, otro terrible. Simei, hijo de Gerá, hijo de Benjamín de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Vamos a ver un poco esa referencia. Vino el rey David hasta Baurín y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá, y salía maldiciendo. Segunda de Samuel 16:5. ¿Se acuerdan que le decía a Barzillai, maldito, tú eres un maldito hombre sanguinario, te está castigando el Todopoderoso? Terribles cosas le decía. En ese momento los siervos de David querían cortarle la cabeza a Simei, pero David, no, déjale nomás. Que esta maldición se convierta en bendición. Después, cuando David regresaba, fue el primero, oh Señor, por favor, perdona, yo no quise hacerte. La astucia, ¿no? La sinvergüencía. Siempre va a haber este tipo de personas. Cuando te ve caído, cuando te ve derrotado, cuando te ve avergonzado, cuando vos cometiste una falta, se aprovecha. Toda esa palabrería, ¿no? Aprovechando la caída de una persona. Sí, se ha pensado y pensé, yo dije lo que así iba a fracasar. Pero un día se da la vuelta a la tortilla. No, yo sabía lo que era inocente, yo sabía lo que se estaba hablando todo de balde. Y yo, por ejemplo, nunca lo creí lo que decían de vos. Yo no. Existe ese tipo de personas que aprovechan la situación. Te deja de Simei. Aunque David le perdonó a Simei, David le dice a Salomón, atendé la vida de esta persona. Yo nunca he visto cambio en su corazón. Quiere decir que años pasaron. David vio que no había cambio. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo nosotros sabemos si alguien cambió o no su vida? ¿Cómo podemos saber si ese pensamiento que tenía antes ahora cambió?
Va, eso ya igual. ¿Cómo se sabe? Por sus acciones. Cómo habla, cómo se comporta, cómo actúan las cosas de Dios. Ahí podemos saber si realmente cambió o no. No necesitamos nosotros andar diciendo, me parece que vos no cambiaste. Sus hechos ya dicen todo. ¿Sí o no? David no necesitó decirle nada. Yo he visto que no hubo cambio. Solamente al ver cómo se comportaba, este tipo no cambió. Pero le está advirtiendo. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por el Eterno diciendo, yo no te mataré a espada. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender su cana con sangre al Seol. Perdonamos a Israel. Así le dijo, ¿no? Quiere decir que David está sentenciando a esta persona. David está diciendo, yo he visto, yo he juzgado que esta persona no fue recto en todo el tiempo que observé su vida, fue falso. Él pensó que me engañó. Joab pensó que me engañó, pero no me engañaron. Vos, mi hijo, sos un hijo sabio, vas a juzgarle a estas personas. Eso es importante entender. Porque Salomón está representando al día en que va a venir el Mesías a hacer juicio. Y David estaba representando al Mesías que vino a traer misericordia a todos. ¿Sí o no? Misericordia a todos. Yeshua cuando vino y muere en la cruz y nos da misericordia para todos. Pero se estaba observando. Él se sentó a la diestra del Padre observando. Esta persona nunca cambió su corazón. Bueno, finalmente, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Antes de terminar, quiero leer ese capítulo de Crónica. Vamos a Crónica para ver cómo se despide David de su pueblo y de su gente. Y vamos a analizar bien, vamos a hacer una lectura hoy, ¿no? Vamos a leer, porque esto casi no necesita predicación. Esto solamente hay que leer. Vamos a Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28. Fíjense muy bien ¿qué dice el hombre conforme al corazón de Dios para despedirse? Y el anhelo de mi corazón, y espero del todo de nosotros también, sería un día tener este corazón, esta manera de despedirte de este mundo. No despedirte con amargura, odiándole a todo el mundo, teniendo enemistad con toda la gente, habiendo entendido que nunca pude hacer lo que el Padre quería. Qué triste sería dejar esta vida de esa manera. ¿Entienden? ¿No? Fíjense cómo se despide David de esta vida temporal. Reunió David en Jerusalén a todos, 28, Primera de Crónicas 28, 1. A todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey, y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca de nuestro pacto del Eterno y para el estrado de los pies de nuestro Elohim. Y había ya preparado todo para edificar. Ese era su corazón. Mi deseo era hacer un templo, una casa donde repose el arca del pacto, donde están las tablas de la ley, el maná, la vara. Mas Elohim me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero el Eterno, el Elohim de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre, se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Está contando su testimonio. Eligió a Judá como pueblo para dirigir a Israel, y de Judá eligió a mi familia, y de mi familia me eligió a mí. Recuerden que entre su familia él era el último.
Era último. Eso es una gran bendición. Yo no era nadie, yo no era nada, pero Él me eligió. Y de entre todos mis hijos, porque el Eterno me ha dado muchos hijos, eligió. Ahí está claro que no es decisión de David que Salomón sea rey. El Todopoderoso le dijo, Él será quien va a reinar. Eligió a mi hijo Salomón, el que trae la paz, para que se siente en el trono del reino del Eterno sobre Israel. Marca un poco ahí de quién es el reino. Reino del Eterno. Salomón es un regente, un representante. El que al final va a venir a reinar sobre Israel va a ser el Todopoderoso. Eso aprendimos la pasada en el 8º día de congregación, ¿no? Cuando en el último tiempo el tabernáculo de Dios, el templo de Jerusalén, el templo, la nueva Jerusalén, desciende y el Todopoderoso así. Hasta David ya hablaba de eso. Pero mientras estableció a una figura del Mesías, que en este momento va a ser Salomón, sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Otra vez vemos aquí una figura de David, rey misericordioso. David, el que restauró a Israel y ahora el que viene a edificar casa, edificar templo. Significa a poner la restauración total. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos. ¿Qué eran decretos? Mandamientos fijos. No matarás, no robarás, así. Después, decretos como en este día. Uno de los más importantes es no matarás, ¿no? Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación del Eterno, y en oído de nuestro Elohim, guardad e inquirid todos los preceptos del Eterno vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, deja ahí a Salomón, reconoce al Elohim de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Eterno escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. No le podemos engañar al Todopoderoso. O pilla para ñan de corazón. De embotabusela ñan de Elohimbe. De Erese, no, se impona. Es típico que le pregunta a la persona, ¿cómo estás delante de Dios? Bien, te dice. Pero Dios sabe que está mal. Tu vida está mal, tu comportamiento está mal, tu carácter está mal, pero tu boca sale está bien. Está engañándole, queriendo engañarle al Padre, pero no se le puede engañar. Observen, analicen ese punto. Esto va para Salomón. De embotabismo, aingo Salomón la Elohim dice, pero vamos a ver después que por lo visto no quedó en su cabeza al principio. Mira pues ahora que el Eterno te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Todo lo que se hace en el templo, se hizo, los horarios de servicio, las maneras de hacer, todo David ya planificó. Todo el reino, 37 años reinó en Jerusalén. Todo ese tiempo, ¿qué estaba en la cabeza de David? ¿Disfrutar la vida, gozar la vida? No. En su cabeza estaba cómo va a ser el templo del Todopoderoso. Prácticamente él su vida la dedicó a Dios. Todo esto, para tener todo esto que le está entregando, tenía que haber dedicado horas y horas, y aquí será, orar a Dios, Señor, ¿cómo quiere? ¿Cómo quiere? Las personas, por leer un capítulo de la Biblia o escuchar un estudio, ya sienten que están cerca de Dios. ¿Sí o no? Imagínense, para ser un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué hacía David? En su rato libre, en el colectivo, en la casa, en todas partes se acordaba de la Escritura. Si una persona realmente está conectada con Dios, ese es
el todo de su andar. Amén. También después ya vemos todo lo que empezó a ordenar los grupos de sacerdotes. Vamos a hacer una salteada relámpaga hasta el 29. 20. Dijo además David a Salomón, a su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. Anímate fuerte y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Elohim, mi Elohim, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Eterno. Ni más será. Elohim, de Elohim, va a estar contigo, te va a ayudar hasta que termine esta obra. Y aquí los grupos. Bueno, vamos al 29. Vamos al 29, capítulo 29. Recuerden, David se está despidiendo él de la vida. Todo lo que está contando. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Elohim. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para el Todopoderoso. Y con todas mis fuerzas, atiendan bien acá, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas, etcétera, 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 etcétera. Hay una cosa que yo entendí en estos últimos tiempos. ¿Cuál es uno de los propósitos de nuestra vida? Nuestra vida no tiene que ser en vano. En nuestra vida tenemos que preparar primero para el que va a continuar. Alguien va a continuar, tenemos que preparar. Por eso es que todos los estudios que hacemos, yo decidí grabar, guardar, todo para que un día se pueda saber si estábamos preparando o no. Cada persona también a su hijo, a su familia, le tiene que preparar para el mañana. ¿Pero para qué mañana? ¿Para el mañana del mundo o para el mañana del reino de los cielos? Tiene que analizar muy bien para qué le está preparando. ¿O le está preparando a tu hijo para que sea un buen servidor de esta sociedad? ¿Para que pueda pagar bien sus impuestos? ¿Para que pueda hacer todo lo que el mundo diga? ¿O le está preparando para que pueda servir al Todopoderoso? Claro que aunque vos hagas todo ese esfuerzo, no significa que tal vez se cumpla, ¿no? Pero esa es nuestra labor. Después de que muchos reyes gobernaron Israel, cuando se levantaban a unos reyes corruptos, a unos reyes que no hacían la voluntad de Dios, el padre no le reconocía como descendiente de David. Pero cuando se levantaba un rey como el rey Ezequías o el rey Josías, y hacían la voluntad del padre, el padre decía: ellos anduvieron en los caminos del rey David, su padre. Así decía, ¿no? Ahí le reconocía como descendiente de David. Eso es muy importante entender. Muy importante entender. Quiere decir que este consejo que está dando David, a pesar de que le está dando Salomón, le está dando a toda esa generación que va a reinar. Y algunos van a quedar fuera, otros van a ser reconocidos como del linaje de David, porque hicieron esa voluntad. Entonces, preparar esto es muy importante. Por eso David organizó todo muy bien. Algunos entonces, me imagino que cuando dice anduvieron en los caminos de David, quiere decir que agarraron estos escritos y lo aplicaron a su vida. Aunque sus padres no lo hicieron, como los padres de Josías, que eran corruptos, que adoraban imágenes, pero cuando él empezó a reinar, él empezó a hacer la voluntad del Padre. Vamos a leer más. ¿Qué más dice? Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, versículo 3, en la casa de mi Elohim, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y ahí empieza a decir todo lo que él ha preparado. Y miren lo que dice el 6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, que dice ahí, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Elohim. Empieza a decir también la cantidad que dieron. Versículo 10.
Estamos en Primera Crónica 29, 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Eterno delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh el Eterno, Elohim de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Eterno, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son mías. Son tuyas. Tuyo, oh Eterno, es el reino. ¿De quién es el reino? Del Todopoderoso. David reconoce eso. Y tú eres excelso sobre todo. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y dar poder a todo. David, después de ver a su gente ofreciendo también ellos voluntariamente para el servicio, para la ofrenda al templo, reconoció a quién, al Todopoderoso. ¿Quién fue el que encabezó la vivencia para el servicio de Dios? Él mismo. Él no esperó nada de los demás. Yo guardé para el servicio. Yo primero, Seañe Punú. Y después los otros te siguen. En la vida espiritual uno tiene que esperar que otro haga para hacer. No, pero más oído ya pues. Los otros no dan tampoco. Siente con la única meta. No, siente hoy con la ayuda. Siempre la gente usa ese concepto. En el tiempo de David, cuando David dice que no había nadie que haga lo bueno, él se refería literalmente a la gente que vivía en su época. Todos estaban corrompidos en ese tiempo. Pero él seguía adelante. Es difícil cuando vos ves que todo el mundo está corrompido, todo el mundo vive desastre, y vos querés hacer la voluntad de Dios, te sentí como tonto. Pero David siguió adelante, perseveró. Él seguía en su proyecto de hacer un templo para el Todopoderoso, mientras muchos se rebelaban, eran corruptos, se corrompían. Él siguió adelante. Uno va a esperar que otro haga para hacer, entonces no tiene un corazón dispuesto. Es un corazón arreado nomás. Uno tiene que ser que quiera hacer, que quiera encabezar. Y por eso es que David está agradeciendo ahora. Porque él dijo, yo esto voy a dar para el templo. Versículo 13. Ahora pues Elohim, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y miren lo que dice ahí, de lo recibido de tu mano te damos. ¿Por qué las personas no pueden servir a Dios con todo su corazón ni dar nada? ¿Por qué les es chocante dar para Dios? Porque no recibió nada de Dios. Porque no siente que de Dios vienen sus posesiones. Siente que son de Él. Por eso, no, yo no voy a dar nada, que todo esto es mío. Yo me esforcé, yo trabajé. Ay, no. Esa es la razón. Pero David, ¿qué entendió? No, todo esto es tuyo. ¿Yo quién era? Yo un pastorcito que no tenía nada. ¿Por qué ahora soy rey? ¿Por qué gobierno este país? ¿Por qué me han entregado riqueza? Porque todo es del Todopoderoso. Si tenemos salud, si tenemos vida, si tenemos la posibilidad de hablar, de hacer, de caminar, es porque existe un Creador. El día que uno reconozca eso, va a poder tener el corazón de David. Eso le está diciendo al pueblo y a su hijo. Hijo, atendé que cuando vaya a tener poder y riqueza, no vaya a considerar que eso es tuyo. No vaya a pensar que es por tu esfuerzo, por tu ganancia, por tu dedicación. Porque al final la vida se va como si nada. Porque nosotros, miren, nosotros extranjeros y advenedizos somos. La misma palabra que usó el apóstol Pablo cuando hablaba a los efesios. Antes eran extranjeros, ya no soy más extranjero advenedizo. ¿Qué era eso? Olvidados. Nosotros éramos un pueblo que estaba fuera de los planes del Todopoderoso, pero un día Dios llamó a nuestro padre Abraham y después llamó a mi familia de la tribu de Judá y ahora nos puso en este lugar. Hay que acordarse siempre de eso, que no éramos nada antes. Si ahora somos un pueblo escogido, un pueblo especial tesoro, es porque hallamos la gracia. Y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh eterno Elohim nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre,
De tu mano es y todo es tuyo. Y yo sé, Elohim mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. La rectitud te agrada, dice. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserve perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Lo que le alegró a David, aparte de ver que todos ellos ofrendaron, es ver que el pueblo se unió. El pueblo estaba junto. Ese es el corazón que él expresa en su salmo cuando dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí tereía esa hablan de pueblo o baapo oñón dive. Cuando los hermanos piensan que no necesitan trabajar para el servicio de Dios, que para eso uno nomás tiene que hacer, eso a David no le agrada porque a Dios no le agrada. Si David hubiera visto un pueblo desunido, un pueblo que cada quien por su lado no le gusta nada y por su paz, eso era la voluntad de Dios. Pero ahora él está por lo menos muriendo tranquilo, ¿no? Porque está viendo que el pueblo voluntariamente le está sirviendo. Hermano, eso es lo que Dios busca. Eso es lo que David está dándole a Salomón como consejo. El que lo reciba ya será decisión de él, ¿no? Pero por lo menos esto quedó escrito y quedó establecido. Bueno, terminemos Reyes. Terminemos Reyes. Capítulo 2. 2. ¿En 2 nos quedamos? 2. Versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 40 años gobernó a todo Israel. Atiendan bien esto, creo que es sombra profética. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Esos dos números tienen sombras proféticas. 7 representa la edad de que va a tener la tierra hasta el reinado del Mesías. Y 33 es la edad que tenía el Mesías cuando ascendió arriba. Entonces, todos son números para tener en cuenta, nomás. No quiere decir que significaría eso, pero para tener en cuenta, ¿no? Que el Padre no está queriendo hablar unas cosas así en puntos secretos. No, tampoco tiene que tomar, significa eso, pero nos puede dar una idea de esto. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Empezó ya a reinar. Aquí se despide entonces uno de los hombres más de más trayectoria y fe que hemos conocido, con todos los errores que puede haber en una persona. Todos. Orgullo, deseo carnal, torpeza. Pero una cosa sí es segura. Nunca negó ni rechazó en su corazón a su Elohim. Para él siempre el Elohim de Israel era primero. Y eso es lo más importante. Amén. Bueno, ya hasta aquí. Vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Primero de los Reyes. Te deseamos bendiciones y hasta pronto.